El amor es uno de los sentimientos más profundos que podemos sentir como humanos. Es un sentimiento de afecto que nos une con otras personas. ¿Qué sucede dentro de nuestras mentes cuando pensamos en el amor? Quizá se nos venga a la mente a algún otro ser que amamos, con esa persona u ser con el que nos une. Puede surgir amor, sí, por una persona, pero también por nuestra mascota, incluso por un objeto. Por ejemplo, en mi caso, el amor por los libros. Pero, ¿puede surgir amor por algo inmaterial? En la vida, ¿puede desarrollarse el amor por el aprendizaje? Si nosotros pensamos un poco más en el amor, quizá nos imaginemos el clásico estereotipo de una pareja y que cuando ésta se ama, se termina casando la mayoría de las veces, como sucedía hace algunos años. Pero si nos vamos aún más atrás en el tiempo, vamos a darnos cuenta de que por aquel entonces eran los padres quienes decidían con quién se iba a casar el individuo. Y en esta decisión no influía en absoluto ni los sentimientos que pudiera sentir la pareja, ni la opinión que pudieran tener entre ellos. Era porque creían que era lo que más convenía que se hiciera, motivos económicos, sociales, etc. Y actualmente eso lo vemos como algo muy lejano, algo en lo que no estaríamos dispuestos a participar, porque en una relación así no puede surgir el amor, porque es forzada. Y bueno, esto pensamos que no sucede actualmente, más que en algunos cuantos países. Pero si nos detenemos a pensarlo, tenemos unas relaciones muy similares, pero con otro tipo de relaciones, no precisamente con una persona. Así que pensemos en qué es lo que se les viene a la mente cuando les digo la palabra aprendizaje. ¿Qué? Quizás imaginen una escuela, piensen en enseñanza o quizás piensen que es algo aburrido, forzado. Entonces, quizá lo que establecemos con el aprendizaje también es una relación. Desde que nosotros nacemos, empezamos a aprender. Nuestra vida es un constante aprendizaje. Y entonces, a partir de que nacemos, empezamos a construir una relación con este. Pero normalmente no estamos conscientes de que este es una relación. Y no es por nuestra edad a la que empezamos a desarrollarla, ni mucho menos, porque incluso siendo adultos no estamos conscientes de ello. Y si tanto nos relacionamos con este, ¿por qué es que lo consideramos forzado? Desde mi punto de vista, es porque normalmente lo que nos enseñan para que aprendamos es lo que alguien más nos dijo que debíamos aprender, lo que creen que más conviene que aprendamos, lo mismo que con las parejas de antaño. Entonces, quizá el aprendizaje por eso lo consideramos forzado. Los que sabemos andar en bicicleta, que yo creo que son bastantes de los que están aquí en el auditorio, pueden recordar el lugar, el momento, la sensación y emoción que les causó la primera vez que lograron andar por ustedes mismos en la bicicleta. ¿Esa primera vez? Muy probablemente sí, y lo seguirán recordando por 20, 30, 40 años, quizá hasta que se mueran, porque fue algo que les gustó mucho, algo que los marcó. Ahora me gustaría que pensaran y traten de recordar el lugar, el momento, la sensación o emoción que les causó la primera vez que lograron calcular la hipotenusa por ustedes mismos. ¿Lo recuerdan? Si quieren, ¿recuerdan quién se los enseñó? Pues probablemente no. ¿Por qué? Porque lo aprendieron de una manera en que era lo que seguía en un plan de estudios escolar y en realidad no les interesaba. Pero, ¿por qué recordamos uno y el otro no? Hay dos grandes diferencias. La primera es la emoción que nos causó ese aprendizaje. La bicicleta fue algo que nos emocionó, porque lo logramos y eso nos dio una sensación de libertad, quizá nos puso muy felices. En cambio, la hipotenusa simplemente no nos causó ninguna emoción. Esas emociones son las que nos lo fijan en el cerebro y podemos recordar no solamente la experiencia, sino también el aprendizaje por mucho más tiempo. Que si bien hay algunas diferencias entre los aprendizajes motrices y los aprendizajes cognitivos, esas emociones tienen mucho que ver. La otra gran diferencia es que para aprender a andar en bicicleta existía una motivación intrínseca de nosotros mismos. ¿Pero a qué me refiero con intrínseca? Existen dos tipos de motivación, la intrínseca y la extrínseca. ¿Pero cuáles son las diferencias? La intrínseca lo que apela es a una motivación que surge de ti mismo. Te estás motivando para lograr algo y cuando lo logres estás contento contigo mismo y con nadie más. En cambio, la extrínseca, como su nombre lo indica, es externa y que cuando lo logras es porque quieres una recompensa, como una calificación, o para evitar un castigo. De ahí la gran diferencia, bicicleta, hipotenusa. Creo que una gran parte de la motivación intrínseca y muy importante es la curiosidad, que es esa pequeña chispa de duda que tenemos desde que nacemos. Siempre es lo que nos hace preguntar el por qué y el cómo de todas las cosas que nos rodean. Los niños somos unos curiosos de primera, porque siempre dicen que somos muy preguntones. Pero, ¿por qué únicamente los niños?
¿Alguna vez han oído decir que los adultos sean preguntones? Al menos yo no. ¿Pero por qué? Es que conforme vamos creciendo, menos preguntas hacemos, menos curiosos somos. Parece algo muy extraño y así me pareció a mí. Y me di la tarea de reflexionar un poco sobre ello. Me gustaría compartirles algunas de mis conclusiones. La curiosidad se expresa a partir de las preguntas. Y una pregunta requiere una respuesta inmediata. Entonces, depende de cómo sea esa respuesta, cómo podemos ir construyendo la relación con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque necesitamos de dos tipos de respuesta para ejemplificarlo. Me gustaría que nos imagináramos a un niño de 4 años que le pregunte a su mamá, bueno, ¿y por qué estamos atados al piso? ¿Por qué no de un salto podemos llegar a la altura de los aviones? Y su madre le responde, ay, hijo, no te preocupes por eso, estás muy pequeño para entenderlo a esta edad. ¿Qué sucedió en ese momento? Uno, que el niño no recibió una respuesta como él quería de su madre, que si bien en el sentido estricto de la palabra le respondió, no fue como él lo necesitaba. Él quería que le pudieran explicar lo que ahora conocemos como las leyes de la gravedad. Y entonces, si esto sigue sucediendo, de que le responda de esa manera, respuesta muy común, pues va a empezar a darse cuenta de que preguntar no tiene sentido y va a empezar a dejar de preguntar y así a dormirse su curiosidad. Pero entonces, ¿por qué su mamá le respondió de esa manera? Pues ella creía que no iba a entender las leyes de la gravedad, por más complicadas que sean, yo digo, que las puede entender, porque siempre hay formas de poder explicarlo para que el otro lo pueda entender. Y ahí lo que sucede dentro del niño cuando va perdiendo esa curiosidad es el hecho de que empieza a dañar su relación con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque al desaparecer la curiosidad, desaparece cualquier interés por aprender. Cualquier cosa que te vayan a enseñar va a ser una enseñanza forzada. Ya no vas a solicitar ningún aprendizaje, ni te va a interesar hacerlo. De ahí una gran diferencia. Un mentor mío me decía que los datos que nos rodean son justamente esto, datos, el conocimiento humano en general. En cambio, lo que pasa por un proceso de interiorización, de aprendizaje, se convierte en información. Y a mí me gustaría agregar que para que se convierta en información es necesario que pase por un filtro. Es el filtro de la curiosidad. Porque la curiosidad es quien va a determinar nuestros intereses. Va a decir, ok, entonces esto nos interesa, lo volvemos nuestro. Pero si no, lo dejamos pasar simplemente. Y es justamente por este principio que la curiosidad también es una guía. ¿Pero cómo? Pues en una exploración del conocimiento humano es quien nos va a marcar nuestros intereses. Nos interesa aprender de esto, luego por allá. Y entonces, así vamos a marcar esos temas. Y así, marcando estos intereses, la curiosidad nos los va a hacer que lo aprendamos en un orden, en una forma, en un tiempo que el propio individuo va a ir necesitando, porque es la propia intuición del individuo que lo va a hacer querer ir aprendiendo sobre distintos temas que le vayan llamando la atención. Como niños, muchas veces nos hacen una pregunta, y es el hecho de que, ¿y qué aprendiste hoy? Seguramente la han hecho o la han escuchado, pero ¿qué sucedería si en ese momento lo que respondiéramos sería, el día de hoy lo que aprendí es a saltar de un lado a otro sin caerme? Va a haber una cara de extrañeza en el adulto que lo preguntó, ¿pero por qué? Si eso también es un aprendizaje. Porque se refería a un aprendizaje dado por una enseñanza, a una clase, no cualquier tipo de aprendizaje, sino ese. Pero ¿por qué es que tenemos tan confundidos los términos enseñanza, aprendizaje, clase, escuela? Si en realidad cuando más aprendemos es cuando investigamos algo que nos interesa a nosotros mismos. Esto lo comprobamos trimestre tras trimestre en las escuelas cuando presentamos los exámenes y nos damos cuenta de que los niños tienen que estudiar un día antes del examen o memorizar más bien lo más que puedan para el siguiente día ir y vaciarlo en el examen y esto lo comprobamos porque si les preguntamos 2 semanas después no se van a acordar de qué es lo que supuestamente tuvieron que haber aprendido por ese proceso de enseñanza. Entonces, la enseñanza no siempre termina en un aprendizaje. Pero, ¿esto qué viene al caso con esta relación con el aprendizaje? Pues resulta que esta confusión de los términos va a dañar nuestra relación. ¿Les ha pasado alguna vez que hay malentendidos entre ustedes y algún amigo? Seguramente hay malentendidos y entonces nos empezamos a alejar. Lo mismo sucede aquí. Porque en lugar de darnos cuenta de que lo forzado es la enseñanza, pensamos que lo que es aburrido es el aprendizaje, por esta confusión del término clásico enseñanza-aprendizaje como algo único, inseparable. Es entonces que empezamos a dañarla nuevamente. La vida no está dividida en materias, la vida no es lineal. Pero entonces, ¿por qué el conocimiento humano nos lo dividen entre temas, materias, ramas, etcétera? Si en realidad es uno solo. Porque es que en las clases jerarquizan y le dan más importancia a algunos temas que a otros. ¿Por qué? ¿Y para quién es más importante?
¿Es que acaso es lo que más conviene? ¿Y a quién le conviene realmente? Si la vida es orgánica, es una sola el conocimiento humano, si también la vida es un constante fluir. Y creo que el aprendizaje funcionaría mejor si tomáramos este precepto de orgánico y lo aplicáramos a él. Y a esta visión en la que el conocimiento humano es uno solo, indivisible, se le denomina interdisciplinariedad, que es como imaginarlo como una pelota de hule, que si la partimos se poncha y entonces se vuelven trozos de hule que no nos sirven para divertirnos como una pelota. No se puede dividir sanamente en ramas, materias, como muchas veces nos lo hacen creer. Eso es la interdisciplinariedad. Pero entonces, ¿cómo funcionaría un aprendizaje de una manera interdisciplinaria? Me gustaría ponerles un ejemplo en el que no nos tenemos que apegar a una línea de estudio como en una clase cualquiera, sino que podemos ir saltando de una línea a la otra porque las divisiones entre esas líneas no existen desde esta perspectiva interdisciplinaria. Imaginemos que estábamos estudiando la historia de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente tenemos que pasar por la Alemania nazi, pero nos damos cuenta de que antes de que estallara la guerra, Berlín había sido la sede de unas Olimpiadas. Y entonces nos llama la atención, y ahí cambiamos de línea de estudio. Y luego nos damos cuenta de que en el show de inauguración participó un Zeppelin sobrevolando el estadio. Pero, ¿qué son estos extraños artefactos y cómo es que funcionan? Y entonces nos damos cuenta de que están rellenos por cápsulas de hidrógeno, de helio, y que la situación política en el momento influyó mucho para utilizar este material. Y entonces también tenemos que estudiar la historia de los dirigibles. Y si nos regresamos en el tiempo, nos daremos cuenta de que fueron inventados por un latinoamericano. ¿Pero en qué momento llegamos a Latinoamérica si estábamos estudiando la Segunda Guerra Mundial? Pues es justamente esta posibilidad de cambiar de una línea de estudio a la otra. Y es por esto que la interdisciplinaridad también es libertad. Una libertad de exploración, como lo acabamos de ver. También es libertad porque cada vez que aprendemos encontramos una libertad de pensamiento, una libertad de podernos salir de la caja en la que estamos encerrados socialmente. Y aplicando esta libertad de exploración, este aprendizaje interdisciplinario a través de la curiosidad, es que vamos a poder apropiarnos de nuestro aprendizaje. Nos vamos a empezar a autodirigir, convertirnos de esa manera en autodidactas. Pero esto es solo una parte de la curiosidad, el de la interdisciplinaridad, el podernos sentir libres, etc. Porque otra gran parte es que, por probabilidad a estas exploraciones del conocimiento, vamos a tener muchos temas en los cuales vamos a poder ir explorando y que ya habremos explorado. Y seguramente de entre esos tantos va a haber uno que nos llame la atención más que ningún otro, traduciéndose así en encontrar nuestra pasión, cosa que tanto buscamos actualmente. Y de esa manera, al encontrar nuestra pasión, poder dedicarnos a este tema que tanto nos gusta y lograr lo que dice el dicho, dedícate a lo que te gusta y no trabajarás ni un día de tu vida. Y creo que esto nos puede llevar a ser más sanos emocionalmente, no estar tan estresados como las metrópolis actualmente, en las que a veces detestamos el trabajo y por eso estamos más enojados quizá. Y creo que esto es una gran ventaja. Pero a mí, aquí me gustaría abrir un pequeño paréntesis. Existe un cuento de los hermanos Grimm, que es el del zorro y el gato, en el cual se narra que el zorro sabía poco sobre muchas cosas y el gato sabía mucho sobre una sola, que era escapar. Y entonces cuando llegan los cazadores, resulta que el gato escapa genialmente, pero el problema es que el zorro, entre tantas artimañas que tenía, no supo cómo escapar. Pero creo que los hermanos Grimm no tomaron en cuenta la interdisciplinaridad a la hora de escribir este cuento. ¿Por qué? Porque el que tengamos una base interdisciplinaria no significa que no profundicemos en algunos temas, que en este caso serían nuestros intereses o nuestra pasión. Y entonces, así, profundizando en ella, es que nos podemos dedicar a ella. Entonces, para quitar, digamos, este paradigma. Pero, ¿qué sucede si no únicamente encontramos una pasión, un tema que nos interese, sino que encontramos 3, 6, más? ¿Cuál escogemos? ¿Cómo escogerlo? Yo les sugiero que esa pregunta se convierta en ¿y por qué no todas? ¿Por qué no elegir varias de ellas a la vez y poder profundizar en todas ellas? Ahí es donde surgen los polímatas, que son personas que llevan la interdisciplinaridad a otro nivel. ¿Por qué? Porque pueden profundizar en varias de ellas, pero es que ¿acaso no duermen? Es que pueden pasar en el día estudiando todas estas ciencias, artes y humanidades y encontrar todas las relaciones que existen entre ellas. Pareciera que tienen una energía inagotable, ¿cierto? Pero en realidad esto es físicamente imposible. Lo que sucede es que ellos tienen una gran curiosidad, una gran motivación intrínseca que les hace sacar energías para poder dedicarse a lo que les gusta y entrando así a lo que se denomina como flow, que si lo traducimos literalmente al español sería únicamente fluir, pero el término va más allá. ¿Por qué? Porque el flow es poder dedicarte a lo que te gusta, a lo que te apasiona,
que tanto lo disfrutas que puedes pasar ahí 5, 10 horas sin que te des cuenta de todo el tiempo que pasó, como cuando estamos brincando en un brincolín, que se nos pasa en un instante de tanto que lo estamos disfrutando. Entonces, de ahí otra gran importancia de la interdisciplinaridad aplicada al polímata. Pero a mí que me gustaría aclarar, que no es que los invite a todos a que se vuelvan polímatas, sino que podemos resaltar de ellos su fabulosa relación con el aprendizaje, en la cual, aunque están conscientes de que no lo saben todo y que nunca lo van a alcanzar a saber todo, incluso sobre un solo tema, disfrutan del proceso de aprender. Y este aprendizaje les va a permitir decir socráticamente, yo solo sé que no sé nada. Una relación con el aprendizaje que les abre paradigmas, su panorama, y va a hacer que rompan estos esquemas mentales, que también rompan estos paradigmas que normalmente tenemos en la sociedad de que aprender es aburrido. Y también que como los polímatas a través de la interdisciplinariedad pueden tener un mismo tema y observarlo desde distintos puntos de vista. Esto nos lo permite la interdisciplinaridad profesionalmente, pero esto bien lo podemos aplicar a nuestras relaciones sociales y de esa manera poder ser empáticos con la perspectiva del otro y de esa manera poder tener una sociedad en respeto, que también tanto nos falta actualmente. Esto me recuerda a un filósofo de la antigua Grecia, Heráclito de Éfeso. Él decía, en la línea de la búsqueda del arjé, o sea, el origen del universo, que era metafóricamente el fuego. ¿Pero por qué el fuego? En su constante crepitar encontraba un constante cambio, al igual que lo veía en todo el mundo. Y entonces, es por eso que lo podemos aplicar a la interdisciplinaridad. Un constante cambio de línea de estudio, porque no existen esas divisiones. Y que esa llama de la que nos hablaba Heráclito, del fuego, esa llama de la curiosidad, de la motivación intrínseca, siga prendida en todos nosotros. A eso es a lo que los invito. Una vez que hemos vivido la fabulosa experiencia que es aprender, volviendo al ejemplo de la bicicleta, estaremos rebosantes de una alegría que vamos a querer compartir, porque no la podemos contener únicamente nosotros. Y a la hora de compartirlo, no únicamente vamos a compartir esos datos de los que hablaba mi mentor, sino que también vamos a compartir esa pasión con la que lo aprendimos, esa emoción que nos causó. Con eso lo vamos a compartir. Y entonces vamos a poder inspirar a más personas a que también tengan una buena relación con el aprendizaje. Y de esa manera, que en cada vez menos personas existe el paradigma de que aprender es aburrido. Al contrario, es algo que debemos disfrutar mucho. Entonces, de ahí la importancia de poder disfrutar el aprendizaje. Sir Ken Robinson dijo que la prosperidad de la humanidad se basa en su curiosidad. Y yo agrego que esa curiosidad se transforma en aprendizaje. Y a lo largo de la historia hemos ido aprendiendo y aprendiendo. Y eso nos ha permitido evolucionar, nos ha permitido progresar. Entonces, todo recae en la curiosidad. Y yo afirmo que una vez que nos damos la oportunidad de conocer algo, tenemos la posibilidad de entenderlo. Una vez que lo entendamos, comenzaremos a valorarlo. Al valorarlo y tomarle ese valor que tiene, vamos a empezar a cuidarlo. Una vez que lo cuidemos, terminaremos amándolo. Es por eso que cuando nos damos la oportunidad de conocer el aprendizaje, surge un curioso amor interdisciplinario. Muchas gracias.